Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso, sino también un hombre conocido por sus pensamientos profundos y su perspectiva diferente de la vida. Si bien el famoso actor sale a la luz de vez en cuando con sus sinceras declaraciones, esta vez llamó la atención con sus opiniones sobre el amor y las relaciones. Bürsin afirmó en una entrevista que considera más valiosa la presencia y los sentimientos de su ser querido que comprar un regalo. Esta declaración se destacó como una postura contra los enfoques materialistas que a menudo se encuentran en las relaciones modernas. Aunque para muchas personas los regalos son percibidos como una muestra de amor, lo que realmente importa a Kerem Bürsin es la presencia física y el apoyo emocional de su ser querido. El famoso actor dijo: "La persona que amo debe brindarme su presencia, recibir regalos no me afecta", y enfatizó la importancia de los vínculos emocionales y el tiempo que pasamos juntos antes que los regalos. Para él, la relación no es solo un vínculo que progresa a través de objetos materiales, al contrario, es un viaje que debe construirse a partir del valor, la emoción y el apoyo que dos personas se brindan. Esta idea revela un enfoque más profundo y significativo del amor, en contraposición a la comprensión materialista y ostentosa de las relaciones que se encuentran con frecuencia en la sociedad moderna. Kerem Bürsin aboga por una comprensión de las relaciones sinceras, argumentando que el amor debe basarse en las emociones más que en la materialidad. Esta afirmación revela que no solo es un actor, sino también una persona que comprende profundamente la vida y concede gran importancia a la sinceridad en las relaciones. En este vídeo discutiremos los profundos pensamientos de Kerem Bürsin sobre las relaciones, su enfoque romántico y su comprensión del amor. Más allá de los regalos y las cosas materiales, examinaremos desde su perspectiva cuán importante es la presencia y el apoyo emocional en una relación. También consideraremos el impacto de tales declaraciones en los fanáticos y el público en general. Ahora echemos un vistazo más de cerca a los detalles de esta notable declaración de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin logró atraer la atención tanto de sus fans como del mundo de las revistas con esta sincera declaración sobre el amor y las relaciones. Su declaración fue bastante notable, especialmente en un periodo en el que los regalos y los artículos materiales frecuentemente pasan a primer plano en la sociedad moderna. Entonces, ¿qué significan las palabras de Kerem Bürsin? La persona que amo debe brindarme su presencia, recibir regalos no me afecta. ¿Qué tipo de filosofía de relación se esconde detrás de estas palabras? Esta afirmación de Kerem Bürsin expresa que los vínculos emocionales y el tiempo que pasamos juntos en las relaciones son mucho más valiosos que los regalos materiales. Los obsequios pueden verse como una muestra de afecto, sin embargo, según Kerem, lo realmente importante es la existencia de la persona y los vínculos emocionales que deben ser verdaderamente compartidos dentro de una relación. Sostiene que para que una relación se construya sobre bases sólidas, debe estar en primer plano el valor y el apoyo emocional que dos personas se dan entre sí, en lugar de los objetos materiales. Desde este punto de vista, Kerem Bürsin sostiene que en las relaciones se deben establecer vínculos emocionales profundos en lugar de enfoques superficiales y centrados en lo material. El actor, que se opone a la costumbre de crear una expresión de amor a través de regalos materiales, que se encuentra a menudo sobre todo en las relaciones modernas, piensa que el amor es algo más profundo y más sincero. El verdadero regalo para él es la presencia, el amor y el apoyo de una persona. Esto es mucho más valioso y significativo que los objetos materiales. Estos pensamientos de Bürsin también revelan qué tipo de compañero es en las relaciones. El actor, que prefiere fortalecer una relación romántica con vínculos afectivos antes que con cosas materiales, afirma que la lealtad, el compromiso y la sinceridad son los elementos más importantes en una relación. Considera que el tiempo que pasa con su ser querido, el valor y el apoyo emocional que le brinda, son mucho más valiosos que los obsequios costosos. Sostiene que los lazos espirituales, no las cosas materiales, deben ser fuertes en una relación. Estas declaraciones de Kerem Bürsin causaron una gran resonancia entre sus fans. Estas palabras, que se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales, capturaron el corazón de muchos de sus fanáticos, especialmente al resaltar su lado emotivo. Muchos fanáticos apreciaron estos pensamientos de Kerem Bürsin y comenzaron a verlo no solo como un actor, sino también como un pensador profundo y una persona romántica. Sin embargo, estas declaraciones de Kerem Bürsin también muestran que se debe repensar la importancia que se da a los regalos materiales en las relaciones. Aunque para muchas personas los obsequios caros son una expresión de amor en las relaciones, la perspectiva de Bürsin revela que esta percepción requiere un cuestionamiento más profundo.
Lo importante en las relaciones son los vínculos afectivos y los valores espirituales más que los objetos materiales. En realidad, esto revela un hecho del que muchas personas no se dan cuenta.